Ya está, Pues uno de mis objetivos siempre es molestar profundamente a los dirigentes políticos, porque creo que en temas de innovación creo que son los grandes culpables en toda Europa, porque tienen el concepto equivocado, pero desde el fondo, fondo, fondo. Tienen el concepto dirigista, el gobierno escoge sectores y luego los promociona, y tienen el concepto de confusión entre I+D e innovación. Se piensan que invirtiendo una fracción importante del PIB en I+D se arreglan todos los problemas, pero con I+D no vas a arreglar el problema de los restaurantes, de las tiendas, de los pequeños negocios, vas a hacer que algunos científicos sean mucho más ricos, esto es verdad, vamos a tener muchas más patentes, esto es verdad, pero de aquí no va a pasar. La solución a los problemas no es el I+D, y quien crea que con I+D salimos de la crisis está muy equivocado. Y por lo tanto, cuanto antes se quiten la idea a los políticos de la cabeza, mejor. mucho más efectivo que invertir tanto en I+D, bajo tu punto de vista, sería el invertir en cambiar, por ejemplo, los modelos de educación actuales que existen, ¿no? El cambio radical, digamos, yo no hablaría ni de cambio radical, hablaría de revolución que se requiere en el sistema educativo, es urgente. O sea, piensa que en otros países ya se está haciendo. El debate este existe. En Estados Unidos ya existen iniciativas. Estados Unidos también tiene un gran problema educativo, pero hay enormes iniciativas privadas, públicas, de universidades, de escuelas, de psicólogos, de educadores, que están intentando cogerse a la revolución tecnológica que ya existe, que es el planeta en el que viven nuestros hijos, y utilizar el planeta y las tecnologías que ya existen en el mundo de nuestros hijos para cambiar el sistema educativo. Esto ya está existiendo. Y lo que a mí me desespera es llegar a este país y ver que el debate es sobre si la religión computa para la media o no computa para la media. Eh, Esto es tan extravagante que dices, no puede ser, pero es así. Aquí el debate está si el ministro pone el examen o lo pone la comunidad autónoma, y si la religión computa o no computa, y la cantidad de horas de matemáticas. ¿Cómo puede el ministro decidir la cantidad de horas de matemática que van a hacer los niños? Es que está fuera de toda lógica. Y sin embargo, digamos, España acaba de hacer una ley de educación y el día que nace ya es 40 años obsoleta. ¿Y qué tenemos que hacer para que se produzca ese cambio? La ciudadanía, porque claro, si los ministros están haciendo una ley que va hacia atrás en vez de hacia adelante, ¿qué hacemos nosotros para cambiarlo? Pues yo creo que los padres tienen que hacer una revolución, pero una revolución que sepan los padres que va a ser una revolución contra los políticos y contra los maestros, porque los primeros que se van a oponer a esto son los maestros. Porque lo que estoy proponiendo yo significa que los maestros trabajen mucho más. Es muy fácil aprenderse un rollo de memoria, y los maestros lo único que han demostrado en la vida, lo único, es que saben memorizar 200 temas. Porque tienen su puesto, porque han ganado unas oposiciones. Si un profesor es malo y no tiene ni idea de enseñar y no tiene ganas y lo hace fatal, no hay manera de quitarlo, porque el señor se memorizó 200 temas en su día. Y por lo tanto, un señor que se ha memorizado 200 temas y que vive de repetir el mismo rollo año tras año tras año durante 40 años, a este señor de repente le va a ser muy difícil que los niños levanten la mano en la clase. A este señor le va a ser muy difícil que los niños estén sentados delante suyo con Wikipedia y que cliqueando puedan comprobar si todo lo que dice el profesor es verdad. A este señor le va a ser muy difícil que los niños aprendan las lecciones de los mejores maestros del mundo en una especie de conferencias TED de ecuaciones, digamos, para el bachillerato, y que él sea esencialmente el ayudante de prácticas para los niños que no lo entienden. Todo esto es mucho más difícil que repetir el rollo que te sabes de memoria y que lo haces cada año sin necesidad de prepararte. Por lo tanto, vamos a contar con la oposición frontal de los profesores.
De hecho, a veces se penaliza en las clases el que pregunta o demasiado o corrige. Sí. O sea, de hecho, a veces está hasta penalizado. Sí, te sale la evaluación. El niño pregunta demasiado, interrumpe al profesor. Porque rompe la dinámica. Está explicando algo, una pregunta, aunque sea pertinente, ya muchas veces sí que es verdad. Sí. Yo lo Y el hago. niño creativo que va más allá y piensa y lo dice en el examen. Oiga, señor profesor, yo fui a la enciclopedia y hablaban de Darwin y me encantó el tema, investigué un poco más y pam, y al final resultó que lo que usted decía no era verdad. O que hay mucha gente que piensa que no es verdad. Porque en todos los temas del mundo siempre hay puntos de vista, cualquiera. Desde la creación del universo hasta la evolución de los seres humanos, hasta las matemáticas, hasta la física cuántica. Digamos, no hay una escuela de física, hay muchas escuelas de física, por lo tanto todos tienen alguna verdad. Y si el niño es capaz de averiguar que en el mundo hay diferentes verdades y lo dice el día del examen, lo suspenden, porque en aquella clase solo hay una verdad. Y claro, si enseñamos a los niños que hay una verdad, luego cuando salen al mundo real y ven que es mentira, pues dicen, estos señores no me están enseñando nada, o me están enseñando mentiras. Y esto es un grave problema. Sí que se nota, de la educación aquí. Yo, cambiando un poco de tema, hace años estuvo aquí, vino varias veces Michael Porter, y desde entonces el gobierno vasco está promoviendo la política de creación de clústeres y, bueno, hay un intervencionismo claro en cuanto al asociacionismo de empresas y demás. Y me ha parecido como que no te parece bien la política de clústeres. No, me parece muy mal. O sea, con todos los respetos para mi colega Michael Porter, mira, si yo te hubiera preguntado hace 10 años, si hubiéramos estado aquí hace 10 años, y yo te hubiera preguntado ¿qué empresa crees que va a sobrevivir la guerra de los móviles? 10 años, ¿qué hubieras dicho? Nokia. No había ninguna duda de que Nokia se iba a comer el mundo. De hecho, si hubiéramos hecho una conferencia sobre educación hace 10 años, hubiéramos hablado de Finlandia como el paraíso. Nokia, la empresa ejemplar. Nokia que gasta enormes cantidades de I+D. Nokia cuya cotización hace 10 años era $145 la acción. 145. Hoy vale 8. Nokia ha perdido el 97% de su valor. Y había sabios, expertos en el sector de telecomunicaciones, que compraron a 145. Porque los que compran están todo el día mirando este negocio. Y vieron la cartera de patentes de Nokia. Y se arruinaron. Y los que vieron que Nokia se iba... Porque Nokia, lo que pasó es que Nokia nunca se adaptó a la nueva situación. Ellos eran fantásticos para el teléfono, pero nunca fueron buenos para los mensajes. Y no vieron que venía una revolución en la que la gente, además de teléfono, quería mirar su mail. Y hostia, cuando los primeros Nokia, el mail era muy complicado y lento y fatal, y cuando vino BlackBerry con su tecnología de push, que te llegaba el mail como si fueran SMS, todo el mundo se pasó. Y tú miras las acciones de RIM, que es la empresa de BlackBerry, y subió como la espuma al mismo tiempo que bajaba. Y si te hubiera preguntado hace 5 años qué empresa va a sobrevivir la guerra de los móviles, tú hubieras dicho BlackBerry. Y te hubieras vuelto a equivocar, porque BlackBerry valía 165 y hoy día vale 3. O sea, está peor que Nokia. Y tú nunca hubieras dicho Apple y nunca hubieras dicho Samsung. Y hoy día, tú dirías que Samsung y Apple van a triunfar seguro. Y te vas a equivocar, porque dentro de 5 años habrá otro. Y si los expertos son incapaces de saber no qué sector es el sector de futuro, sino qué empresa dentro de este sector, qué tecnología es la tecnología por la que hay que apostar, ¿tú te crees que un burócrata del gobierno vasco es capaz de decidir qué sector va a triunfar en el País Vasco en los próximos 50 años? ¿De verdad? ¿Tú lo crees? ¿Tú crees que Michael Porter tiene la más mínima idea? El negocio que funciona de verdad es el de asesorar gobiernos diciendo que pongan clústeres. Este sí que funciona. Que es el negocio de Michael Porter. Este negocio vale, porque este señor es millonario
y asesorado a muchísimos países. Ahora, a mí lo que me gustaría ver es el estudio, que es lo que se tendría que hacer, como si fueran los médicos. Cogemos 2 países, en uno aleatoriamente hacemos clústeres. Cogemos 3 países, en uno hacemos clústeres aleatoriamente, 3 sectores aleatorios, en otro 3 clústeres escogidos por Michael Porter o por el gobierno, y en el otro no hacemos nada. Dentro de 30 años, ¿cuál está mejor? Yo quiero ver el estudio que demuestra que los clústeres escogidos por el gobierno van mejor. Hombre, aquí también es un problema de masa crítica, ¿no? Porque aquí hay muchas pymes y se supone que para competir en el mercado global, pues lo que hacen es invitar a la gente a que se asocie, a las empresas a que se asocien, y bueno, el clúster pues es una forma es una ayuda para internacionalizar las empresas y demás. El gobierno no tiene que hacer ayudas. Pero eso lo hacen todos los... El gobierno no tiene que hacer En ayudas. Europa todos los gobiernos lo hacen. Sí, mira, Europa es el gran ejemplo de éxito económico en el planeta Tierra hoy mismo. El hecho de que lo haga Europa no quiere decir que sea una buena idea. O sea, yo insisto, quiero ver los estudios que demuestran que los clústeres funcionan. Entonces, cuando hablabas de incentivos en la conferencia, no te referías al gobierno, o sea, incentivos del gobierno. Cuando has hablado de bajar las condiciones sociales, Sí. no te estaba refiriendo a tomas Sí. de posición del gobierno. Sí, o me decisiones. o sea, cualquier regulación, cualquier impuesto, cualquier normativa, cualquier subsidio, todo afecta a los incentivos. Lo que los economistas tenemos que hacer, nuestra obligación es mirar en qué dirección lo afecta. Y normalmente va en dirección equivocada. Cuando uno recibe ayudas del gobierno, está recibiendo un incentivo perverso. ¿Tú cuál crees que es la mejor manera para que Rafa Nadal gane el Roland Garros? ¿Protegerle o decirle, chaval, ahora te vas a los torneos por todo el mundo en pelotas y te apañas? ¿Cómo va a ser mejor Rafa Nadal? Si a Rafa Nadal hubiéramos protegido, le hubiéramos dicho, no, aquí solo competimos los españoles y cuando seamos buenos ya iremos a París. No. Entonces, y cuando tú estás haciendo esto, estás creando dependencia, estás impidiendo que la gente se busque la vida. Yo siempre he dicho, si Google hubiera sido europeo, si Sergey Brin y Larry Page hubieran sido europeos, y Sergey Brin es europeo porque es ruso, pero vivía en Estados Unidos, hoy día Google no existiría. ¿Y sabes por qué? Porque el gran invento de Google no es buscar. Buscadores había muchos cuando salió Google. Había muchos, estaba Yahoo, estaba Webcrawler, había muchos. Y Google hizo 2 inventos. Uno fue ordenarlo bien. Y aquí sí que los chavales fueron brillantes porque, digamos, la invención también es casualidad. Sus padres eran científicos y observando cómo medimos los científicos los rankings, también los economistas, medimos por citas, pero las citas en revistas que están más citadas valen más. Si tienes una cita del Quarterly Journal of Economics, pues vale mucho. Si tienes una cita del Diario Vasco, no vale nada. ¿Vale? Y así se hace un ranking de todas las publicaciones y las que tienen más citas valen más y miras quién te cita. Y así se hace un ranking de científicos. Y ellos dijeron, si rankeamos también, una vez tenemos todos los resultados, el que ponemos arriba de todo es el que más links tiene, pero en los que las páginas que tienen muchos links pues valen mucho más, pues sale el ranking perfecto. Y aquí la belleza de Google no es que te encontraba más cosas, sino que las que te salían arriba de todo eran las que tú buscabas siempre. Ahora nunca tienes que ir a la segunda página, siempre la primera. Antes con Yahoo era imposible, te salían 2000 resultados y no sabía nunca el que tú buscabas. ¿Vale? Esta es la primera gran innovación. Estos, si hubieran sido europeos, esto lo hubieran hecho igual. Pero enseguida hubieran recibido un subsidio. El gobierno los hubiera ayudado y no hubieran hecho la inversión de verdad. La gran invención de Google, ¿sabes cuál es? Que encontraron la manera de cobrar con el pay-per-click.
Esto de buscadores y tal, estas cosas ya existían en la revolución 1.0. La revolución.com, que colapsó todo. ¿Por qué colapsó? Porque nunca encontraron la manera de ganar dinero. Se inventaron aquello de los pop-ups, que salía un anuncio y luego salía un tío que se inventó una máquina de matar pop-ups y se acabó todo y se hundió porque no había la manera. Internet ha resucitado gracias a Google porque descubrieron la manera de cobrar, de poner estos anuncios, o sea, de lo que se llama ahora Big Data, ¿no? O sea, como tú buscas París, no sé qué, pues te salen anuncios de París. Y hostia, ¿cómo coño saben que estoy intentando ir a París? ¡Pam! Anuncios de París. Y además de vino, porque ayer buscaste vinos y vinos de París. Y ellos saben cómo eres y te ponen anuncios teledirigidos y cobran por cliquear. Si hubieran sido europeos y hubieran sido subsidiados por el gobierno vasco, estos tíos no hubieran necesitado el pay-per-click. Y por lo tanto nunca hubiera habido Google. ¿Vale? Por lo tanto, digamos, ¿por qué? Por los incentivos. Por los incentivos. Porque lo primero que buscan aquí los niños cuando quieren hacer empresas es que alguien me ayude. ¿Qué coño quiere decir que alguien me ayude? ¿Por qué te tenemos que ayudar? Si no puedes crear una empresa, pues a trabajar al Banco de Sabadell, como todo el mundo, haces un cursillo de Excel y a trabajar. ¿Qué quiere decir? Que me ayuden, que el gobierno me ayude, que alguien me guíe, que no. ¿Entiendes? Esto es la mentalidad que tenemos de que el papá nos tiene que ayudar siempre. El emprendedor tiene que saber vivir y si a Rafa Nadal no lo pones a competir con los mejores, nunca será bueno. Si lo proteges, lo matas. ¿Pero estás en contra de todo tipo de incentivos? No, estoy en contra de no entender los incentivos que tú creas. Cuando tú creas un clúster, estás creando incentivos perversos y lo tienes que entender. Si tú una vez lo has entendido, lo aceptas, pues adelante. Pero no hagamos esto de hacer ver que los incentivos no existen. Cuando tú haces una política, cambia los incentivos. Y la pregunta es si los cambias en la dirección correcta. Cuando vamos a África y contratamos a los africanos porque somos solidarios, ¿no? Banco Mundial va a África y los contrata porque, claro, no podemos pagar salarios distintos en Ghana que en New York, todos somos iguales y les pagamos el mismo salario, pues ¿qué pasa? Pues que los salarios que paga el Banco Mundial de $2.000 al mes en New York son correctos, en Ghana son fortunas y por lo tanto todos los buenos estudiantes de Ghana se matan por ir al Banco Mundial. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Pues que los mejores médicos, los mejores arquitectos, los mejores potenciales emprendedores, todos están trabajando, distribuyendo nuestra caridad en lugar de producir cosas. ¿Has matado los incentivos? ¿Por qué no entiendes que estás matando los incentivos? El otro día estaba en Ghana, en Accra, Ghana, y conocí a un chaval que se llama Emmanuel Kwadzi, chaval de 22 años, que había acabado la secundaria y al acabar la secundaria estaba diseñando páginas web primitivas, lo que aquí sería 1.0, no podía ni comprar ni vender cosas, pero podía, digamos, las empresas podían pues, exponer sus productos, etcétera, 1.0. Y el chaval empezó a tener éxito, los africanos están creciendo bastante, desde el 95 están empezando a entrar en el mundo de Internet, están empezando a hacer páginas web, el chaval contrata a su hermano, contrata a su primo, contrata a 25 amigos, crea una empresa que se llama Soft Internet Solutions, ¿vale? Y hace un par de meses llega una ONG alemana, del gobierno alemán, que tienen la brillante idea de que, claro, estos africanos, hasta que no estén en Internet, nunca van a ser modernos, y por lo tanto cogen voluntarios alemanes y, digamos, voluntarios gratis, y los ponen a hacer páginas web que luego las regalan a las empresas africanas. Y yo me encuentro a Emmanuel Kwadzi en un internet café, había perdido la empresa, 25 chavales emprendedores africanos pierden su puesto de trabajo porque nadie en Alemania se le pasó por la cabeza que estaban afectando los incentivos. Chavales perfectamente
digamos, grandes chavales en Alemania. O sea, los alemanes son gente voluntarios que con una buena fe, o sea, donando su tiempo. Pero coño, ¿no te das cuenta que estás arruinando a estos chavales? ¿No te das cuenta que si ellos mismos no hacen sus propias páginas web, no hacen sus negocios, nunca van a salir del pozo? ¿No te das cuenta que no hay ningún país del planeta Tierra que haya crecido a base de regalos y de donaciones? O sea, no cuesta tanto pensar en esto, ¿no? Pero los incentivos. O sea, no estoy contra las ONGs ni contra las suyas. Yo tengo una ONG, yo trabajo en África, pero, hostia, siempre tienes que ir con mucho cuidado de no pisar a esta gente. O sea, los incentivos importan. Y si tú no piensas en los incentivos, acabas cometiendo desastres. Y el desastre digamos, lo que pasó con Emmanuel Kouazi es un desastre. Un desastre creado por un gobierno, el alemán, que no pensó ni 2 minutos en las consecuencias de sus acciones, que no pensó ni un minuto en que los incentivos importan. Y así podríamos poner infinitos ejemplos. Los incentivos importan y el gobierno vasco debe entenderlos. No hace falta decir, oh, y aquí el futuro del País Vasco es la energía verde. Bueno, esto muy bien, pero ¿y cómo? Porque depende de cómo lo hagas, va a ser contraproducente. Hay que pensar en los incentivos. Y normalmente, por definición, los políticos no lo hacen. El político lo que quiere es ganar votos. El político lo que quiere es inaugurar. El político lo que quiere es... un político, digamos, catalán muy famoso, que no os diré quién es, pero que su nombre rima con gol, digamos, un día me preguntó a mí qué sectores Cataluña es fuerte, ¿no? ¿En qué sectores Cataluña es fuerte? Y obviamente yo no tengo ni idea, pero Cataluña tiene tres cosas muy importantes. una, buen clima; dos, buenos hospitales; y tres, buenas comunicaciones. Por lo tanto, digamos, podría ser un centro donde los jubilados europeos pudieran venir, digamos, a retirarse, ¿no? Como Florida lo es o Arizona lo es en Estados Unidos. Y él me dijo, no, hostia, esto no lo podemos hacer porque esto no vende votos. Esto no lo puedo proponer. Porque su objetivo no era... su objetivo era ganar elecciones. No olvides nunca. Otro político... Digamos, Barcelona es la capital mundial de telefonía móvil, ¿no? El Mobile World Center, o no sé cómo se llama. Hay zonas en Barcelona donde no hay cobertura móvil. No hay cobertura, el teléfono se paga. Vas con el coche y se paga. Y un día en una reunión con un alcalde, que no es el de ahora, pero es uno de los de antes, le pregunto al alcalde cómo puede ser, cómo podemos ser capital mundial del móvil y no hay cobertura móvil. Y me dijo, bueno, es que hay estudios del cáncer y tal, y pum, que las ondas causan cáncer. Y bueno, pero ¿los estudios dicen que sí o que no? Pues si dicen que sí, los quitamos todas. Si dicen que no, no tiene sentido que haya un agujero aquí, porque el cáncer está igual allí que aquí. Yo los estudios que he visto de las ondas, del tipo de ondas que emiten los repetidores de telefonía, no son las ondas que crea el cáncer. Es mucho más peligroso el sol que las ondas de telefonía. ¿Y sabes qué me contesta? Dice, amigo Sala, en época electoral todas las antenas producen cáncer. ¿Qué pasa? Está claro. Bien.